Tenga muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, doctora. Dependiendo en qué momento usted se encuentre viendo este video, espero que se encuentre muy bien. Me presento. Nos corresponde hablar acerca del complejo mayor de histocompatibilidad. Este tema corresponde al trabajo número 1 del seminario. Somos el grupo número 1, que está conformado por mi persona, Aguilar Martínez Pati Raquel, mi compañero Arlas Merlín Jaime Alejandro y mi compañero Álvarez Hernández Anthony Josué. Cada uno estará abordando una parte selectiva del tema en lo que resta del video. Comenzaré un poco hablándole acerca de lo que es, más bien es una introducción al complejo mayor de histocompatibilidad. En las secciones de las diapos que me corresponden a mi parte, he agregado un poco de información que luego más adelante en una sección de una imagen la estaré explicando. Así que comenzamos con la primera diapositiva, que es acerca de la introducción al complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, en sí el complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes que están estrechamente ligados que codifican moléculas de superficie celular que son las encargadas de presentar antígenos a los linfocitos T y regular la respuesta inmunitaria. Y bueno, aquí tenemos la imagen que está como reforzando lo que anteriormente estaba en la diapositiva anterior. Bueno, aquí podemos ver como una imagen de una representación gráfica de lo que es una molécula presentadora de antígenos. Tiene las siglas, como podemos ver ahí, generalmente son unas células dendríticas. Bueno, en sí, estas células son como, para entenderlo de forma más simple, son como unas patrullas que andan por todo nuestro cuerpo y prácticamente estas van a ser las encargadas como de, cuando descubren algo patógeno, prácticamente las van como en términos simples, las van como a despedazar y les van a poner en lo que son pequeños depósitos o bandejas, que estos depósitos serían prácticamente lo que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea del tipo 1 o tipo 2. Dependiendo cuál sea el origen de este patógeno, así va a ser su vía de eliminación, que bueno, les voy a explicar a continuación. Bueno, ahí tenemos, como lo decíamos, la molécula presentadora de antígenos y tenemos a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que son las que están como en morado. Prácticamente ahí podemos ver de que se le está presentando un péptido de tipo endógeno a lo que es al linfocito TCD8 más a la célula T citotóxica. Pero para ello es necesario que primero pase por lo que es el receptor TCR, que es como prácticamente el que la va a escanear antes de pasarla al linfocito. Pero en algo patógeno, ¿qué ocurriría aquí? Bueno, ahí tenemos al linfocito TSD8 más a la célula T citotóxica. La podemos ver como en una proporción, una esfera roja. Bueno, en condiciones patógenas, cuando el péptido de vía endógena que se le presenta, endógeno significa que algo malo está dentro de nuestro organismo. Entonces, cuando el linfocito detecta que este péptido prácticamente es anómalo o es patógeno, en general lo que va a hacer es que activa al linfocito TCD8 y luego este elimina de manera directa a la célula, porque él piensa de que la célula está infectada con el virus o que es cancerosa. Entonces, a este proceso de eliminación directa se le conoce como citólisis. Entonces la citólisis es prácticamente este proceso que el linfocito va a destruir directamente a la célula que está infectada. Y luego tenemos a lo que son, en nuestro lado derecho, podemos visualizar a lo que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ahí podemos ver de que le están presentando un péptido generalmente de origen exógeno, es decir, de algo externo, atraviesa por lo que es el receptor TCR y se le presenta al linfocito TCD4 más
a la célula T colaboradora. ¿Qué ocurre? En situaciones patógenas, cuando ese péptido de vía exógena está infectado, generalmente activa este linfocito TCD4 y a la célula T colaboradora. Pero en esta situación, a diferencia del anterior, que destruía la célula directamente, este linfocito no. Aquí lo que va a hacer es de que va a comenzar a producir citoquina. La citoquina es una sustancia química en nuestro sistema inmune. ¿Qué hace esta citoquina? Esta citoquina lo que va a hacer es prácticamente que manda señales al linfocito B para que éste comience a producir lo que son anticuerpos en contra de ese antígeno. Entonces, cuando produce estos anticuerpos en contra de ese antígeno, prácticamente lo va a debilitar. Y esta acción lo que va a permitir es que a los macrófagos se les sea más fácil poder lo que es fagocitar a ese antígeno que está infectado. En pocas palabras, los macrófagos van a comer a ese antígeno. Y esto sería con respecto a lo que es a esta imagen. Y bueno, aquí tenemos la siguiente imagen que nos habla un poco acerca de la historia. Entonces, aquí nos dice que 3 científicos merecieron el premio Nobel en 1980 por sus trabajos en inmunogenética. Tenemos al primer científico que es George Snell, que prácticamente descubrió el sistema H2 en el ratón. Luego tenemos al segundo científico que se llama Jean Dawson. Prácticamente descubrió el sistema de HL en el humano, que más adelante se les va a explicar. Y luego tenemos que prácticamente al último científico, que es Baruch Benacerraf, que prácticamente descubrió la función de este sistema HLA como un controlador de las comunicaciones entre las diferentes células del sistema inmune. Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos describe de una mejor manera la diapositiva anterior, nos resume ese texto. En la parte superior podemos visualizar a lo que son a los 3 científicos, a George Snell, Jean Dawson y Baruch Benacerraf. Entonces, George Snell prácticamente él trabajó con ratones y descubrió que en el ADN de los ratones, específicamente en el locus H2, descubrió que era capaz de rechazar tejidos que eran trasplantados. Luego tenemos el trabajo del segundo científico, Jean Dawson. Prácticamente descubrió el sistema del antígeno leucocitario humano, que es como el equivalente del H2 en el ratón. Gracias a este científico es que ahora en día se pueden hacer trasplantes de órganos o tejidos basándonos en las compatibilidades de lo que son nuestros sistemas. Y finalmente tenemos a Baruch Benacerraf, que prácticamente es el descubridor de la función del sistema. Bueno, él en sí descubrió que este sistema generalmente no solo definía si un órgano o un tejido era afectado, sino que también activaba los genes HIR. Los genes HIR son prácticamente los que van a activar a lo que es al sistema inmune en situaciones patógenas. Muy bien, entonces ahora continuamos acerca de la genética del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí podemos ver de que los genes del complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran en el cromosoma 6, en una región llamada locus HLA. Entonces, esto en sí tiene características importantes. Bueno, tenemos a la primera característica, que es una de las regiones genéticas más polimórficas del genoma humano. Cada persona posee una combinación única de genes del antígeno leucocitario humano. Los genes se heredan de ambos padres. Este alto polimorfismo genético permite que la población tenga una gran capacidad para reconocer muchos tipos de microorganismos. Entonces, aquí tenemos la imagen que nos detalla de una manera más consolidada la información anterior.
Ahí podemos ver, ubicar el cromosoma 6. Ahí podemos ver el título que dice cromosoma locus del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí tenemos a lo que es el cromosoma 6, a locus HLA, y podemos ver a los diferentes genes que lo conforman. Tenemos a los genes que conforman a lo que son a los de clase 1, que sería el antígeno leucocitario humano tipo A, tipo B y tipo C. Ahí están como visualizados, se pueden visualizar en el lado izquierdo de la imagen. El antígeno leucocitario humano tipo A tiene un color morado. El antígeno leucocitario humano tipo B tiene un color como rosado, rojo. Y el antígeno leucocitario humano tipo C tiene un color como amarillo. Bueno, estos genes en sí están en todas las células, pero más que todo en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Luego se puede visualizar en el lado derecho a la del tipo 2, clase 2. Tenemos al antígeno leucocitario humano, el DR, tiene un color como celeste. Tenemos al antígeno leucocitario humano DQ, que tiene un color como verde, ¿sí? Un verde. Y tenemos al antígeno leucocitario humano DP, que tiene un color como un verde un poco más claro. Bueno, estos más que todo participan en lo que son las respuestas en el sistema inmunológico. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en las características. Tenemos a la primera característica, que es prácticamente un alto polimorfismo genético. Se puede visualizar en el lado izquierdo de la imagen. Polimorfismo significa que existen miles de versiones de estos genes, llamadas también alelos. Entonces, ahí podemos ver en el lado izquierdo de la imagen una gráfica que nos está representando que el locus HLA es el que más predomina sobre los otros genes. Ahora nos vamos a hablar un poco acerca de la característica número 2, que es prácticamente una combinación única e individual. Bueno, cada persona tiene un antígeno leucocitario único. Bueno, esto se lo voy a explicar un poquito más adelante en conjunto con lo que es el apartado número 4. Ahora tenemos a la característica número 3, la herencia codominante. Como se mencionaba en la diapositiva anterior, se heredan ambos genes, tanto de la madre como del padre, llamados haplotipos. Pero, ¿qué pasa en esta situación? Muchas veces habrán genes que son dominantes. A esto se le llama codominancia tipo A. Un ejemplo, digamos que la madre tiene un color de ojos tipo café y el padre tiene un color de ojos tipo azul. Pero los genes de la madre son más dominantes sobre los genes del padre, entonces es más probable que su hijo o sus hijos tengan un color de ojos café, al igual que su madre, porque son los genes que más predominan sobre los genes del padre. Y tenemos a la última característica, que es acerca del beneficio de la diversidad poblacional. Bueno, esto es muy bonito y muy importante, ya que nos habla que todas las personas tienen un antígeno leucocitario humano único, diferente. Y esto es muy bonito porque si todas las personas tuviéramos el mismo antígeno leucocitario humano, frente a un virus, frente a una bacteria o a un parásito, prácticamente la humanidad se extinguiría. Pero gracias a que cada persona tiene un antígeno leucocitario humano diferente, es por eso de que va a responder de una manera diferente ante una situación, ya sea una situación que tenga que ver con un virus, o una bacteria, o un parásito, pero la supervivencia de nosotros persiste, porque cada uno tiene un antígeno leucocitario humano diferente. Y bueno, aquí entra lo que le decía de la característica número 2, que cada persona tiene un antígeno diferente. Y es por eso lo que le estaba explicando, que es para que se dé la supervivencia de lo que es de nuestra especie, de nuestra humanidad, para que no se extinga. Porque como
cada persona tiene un antígeno diferente, pues responde de una manera muy diferente a situaciones como la que le estaba explicando anteriormente. Y bueno, ya para finalizar tenemos las funciones generales del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos a la función número 1, que es la presentación de antígenos. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad muestran fragmentos de proteínas, o sea, antígenos, a los linfocitos T para que el sistema inmunológico detecte infecciones. Número 2, es el reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Permite que el sistema inmunitario diferencie las células propias de las células infectadas o extrañas. Función número 3, tenemos a la activación de la respuesta inmune. Cuando un linfocito T reconoce un antígeno, pues crea una respuesta inmune específica. Y tenemos a la función número 4, que es la importancia en los trasplantes. Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad determina si un órgano es aceptado o es rechazado. Bueno, más adelante está una imagen que, bueno, siento que explico mejor basándome en imágenes, así que dentro de un momento le explico esta información, pero basándome en la imagen que describe de una manera más resumida esta diapositiva. Y bueno, aquí tenemos la última imagen que corresponde a las funciones. Tenemos a la función número 1, que es la presentación de antígenos. Ahí podemos ver que una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está presentando un péptido de vía endógena a lo que es al linfocito T. Entonces, también podemos ver a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que está presentando un péptido de vía exógena al linfocito T. Eso se puede visualizar a la izquierda de la imagen. Ahí podemos ver a lo que es a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 como en color azul y en las del tipo 2 en color verde. Y la segunda función es acerca del reconocimiento propio de lo extraño. Bueno, en sí, como le mencionaba al inicio de la exposición, la célula presentadora de antígenos presenta un péptido a los linfocitos. Pueden ser péptidos de vía endógena o exógena. Los linfocitos los reciben, pero en situaciones patógenas, cuando los linfocitos detectan que ese péptido es algo anómalo o que es algo extraño, pues prácticamente se activan y los eliminan. Dependiendo cuál sea el origen de lo que es el antígeno, así va a ser su vía de eliminación. Si es un péptido anómalo del tipo endógeno, prácticamente se va a destruir directamente la célula mediante la citólisis, pero si es prácticamente un antígeno de vía exógena, extraño, anómalo o patógeno, prácticamente lo que va a hacer el linfocito es que se activa, produce lo que es la citoquina, y la citoquina va a activar los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos en contra del antígeno, lo debiliten y generalmente los macrófagos lo puedan fagocitar. Y bueno, tenemos prácticamente a la última característica, que es acerca de la importancia en trasplantes. Bueno, si un donante compatible tiene lo que es un complejo mayor de histocompatibilidad a lo que es a la persona que le va a donar ese trasplante, prácticamente el órgano va a ser aceptado porque tienen el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, pero si lo que son incompatibles, prácticamente se va a rechazar a lo que es al órgano que se está donando. Y bueno, esto sería con respecto a mi participación. Quedaría nuestro compañero Alan Merlín Jaime Alejandro abordando lo que resta del contenido. Gracias. Buenos días, respetable doctora. En este momento a mí me toca hablar acerca pues del complejo mayor de histocompatibilidad, sus tipos y sus ubicaciones. En este caso, pues en la primera diapositiva tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, también conocido como CMH en su abreviatura, y presentación de antígenos.
El complejo mayor de histocompatibilidad es un componente fundamental del sistema inmunitario que actúa como un sistema de reconocimiento celular. Su función principal es recolectar fragmentos de proteínas, conocidos como péptidos, para exhibirlos en la superficie de la membrana celular. Y pues este mecanismo permite que los linfocitos T pues identifiquen si una célula está sana, infectada por un virus o si ha capturado un patógeno externo. Y pues para profundizar más en el complejo de mayor histocompatibilidad hay que entender que este pues no es solo un conjunto de proteínas, ¿ok? Este pues es el eje de pues del sistema inmunitario, es decir, en este caso de la inmunología moderna. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad es el sistema que pues nos permite que nuestro cuerpo pues tenga una identidad. Veremos más adelante cómo estas moléculas van a actuar como una ventana al interior de la célula. ¿Cómo así? Pues permitiendo que el sistema inmune pues vaya a tomar decisiones críticas si una célula pues debe vivir o si debe ser destruida por el bien del organismo. Hoy tenemos la definición y su función biológica. El complejo mayor pues, de histocompatibilidad es un conjunto de genes que van a codificar glucoproteínas de membrana, cuya misión pues, es la vigilancia inmunológica. Estas moléculas funcionan como bandejas que presentan antígenos a los receptores de las células T y pues, gracias a este proceso el cuerpo puede distinguir entre los componentes propios, es decir, tolerancia y los invasores extraños, en este caso respuesta inmune, evitando que el sistema ataque a los tejidos sanos pues, por error. Y pues el complejo mayor de compatibilidad es una región del genoma, en este caso el genoma se encuentra en el cromosoma 6 en humanos, este es extremadamente polimórfico. ¿Qué significa esto? Que hay miles de variantes en la población, es decir, que esto hace que tu complejo mayor de histocompatibilidad sea casi único, a menos que tengas un gemelo idéntico. Y pues también su función biológica es la presentación antigénica. En este caso, pues los linfocitos T, a diferencia de los anticuerpos, son incapaces de reconocer un virus o una bacteria que ande flotando libremente. Ellos pues van a necesitar que el antígeno esté procesado y montado en estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, pues que lo tengan pues en su membrana. En este caso es como si el linfocito T fuera un inspector que solo revisa documentos si están en la carpeta oficial, pues que en este caso es del complejo mayor de histocompatibilidad. Estructura molecular del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. La molécula de clase 1 está formada por una cadena polipeptídica larga denominada cadena pesada alfa, la cual se organiza en tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esta cadena se estabiliza mediante su unión con una proteína más pequeña llamada beta 2 microglobulina. El sitio de unión al péptido se encuentra en la parte superior de la molécula formando un surco cerrado que solo permite alojar pues fragmentos cortos. Pues en este caso vamos a entrar en la arquitectura molecular de la clase 1, ¿ok? Vamos a imaginarla como una cadena pesada alfa que tiene tres dominios. Los dominios alfa 1 y alfa 2 forman lo que llamamos el surco de unión al péptido. Este surco pues se asemeja o decimos que tiene bolsillos de anclaje que limitan el tamaño del fragmento que puede entrar. Por eso solo acepta péptidos pequeños de unos 8 a 10 aminoácidos. Un detalle técnico importante es la beta 2 microglobulina, y porque esta proteína pues, no está anclada a la membrana, pero es vital porque si no se une a la cadena alfa, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1 no va a ser estable y por lo tanto no va a poder llegar a la superficie pues, de la célula. Vamos a hablar acerca de la distribución y reconocimiento de la clase 1. Estas moléculas se expresan en la superficie de prácticamente todas las células que tienen núcleo en el organismo y también en las plaquetas. Su función es informar sobre el estado interno de la célula a los linfocitos T, citotóxicos, en este caso también llamados CD8. Si una célula presenta un fragmento extraño en su complejo mayor de subunidad de clase 1, el linfocito la reconocerá como infectada o dañada y procederá a eliminarla para proteger al resto del cuerpo. Entonces, ¿por qué la clase 1 está en todas las células nucleadas? En este caso se va a responder porque cualquier célula, desde una neurona hasta una célula de la piel, puede ser secuestrada por un virus para replicarse. Al expresar el complejo mayor de su compatibilidad 1, cada célula le dice pues al sistema que
es donde pues se están fabricando o lo que estoy fabricando. Y pues ahí es donde entran los linfocitos T, CD8 o citotóxicos. En este caso, el correceptor CD8 del linfocito se va a unir al dominio alfa 3 de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y pues si el péptido que muestra la célula es viral, el CD8 va a liberar perforinas y granzinas para inducir la apoptosis o muerte celular y detener la infección. Voy a hablar acerca de la estructura molecular del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. A diferencia de la clase 1, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 está compuesto por dos cadenas distintas de tamaño similar. En este caso, la cadena alfa y la cadena beta. Ambas cadenas atraviesan la membrana celular y forman juntas el surco de unión al antígeno, y este surco es más abierto en sus extremos, lo que les permite sujetar fragmentos de proteínas más largos y flexibles en comparación con la clase 1. Ahora pues vamos a analizar mucho mejor su estructura, ya que pues es distinta, ya que tiene dos cadenas alfa y beta de tamaño similar, y pues aquí el surco de unión se forma entre el dominio alfa 1 y el beta 1. A diferencia de la clase 1, pues este surco es abierto en los dos extremos como un sándwich sin bordes. Esto permite que péptidos mucho más largos, de hasta 13 hasta 20, 25 aminoácidos, sobresalgan por los lados. Y pues esta diferencia estructural es clave porque pues, los antígenos que vienen del exterior, en este caso bacterias y parásitos, suelen ser más complejos y requieren espacios más grandes para ser presentados. Voy a hablar acerca de la ubicación ubicación molecular del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Ok, la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 pues, es limitada y se encuentra principalmente en las células presentadoras de antígenos profesionales, como las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, porque estas moléculas presentan antígenos a los linfocitos T cooperadores, o también llamados helpers, o también llamados CD4. Su papel no es marcar una célula para morir, sino activar y coordinar la respuesta inmunitaria enviando señales de alerta al sistema. Y pues la clase 2 es exclusiva de las células presentadoras de antígenos, o también abreviado CPA. ¿Por qué solo en ellas? Pues porque estas células tienen la capacidad de fagocitar o comerse a los invasores. Y pues estas moléculas interactúan con los linfocitos T, en este caso los CD4 o helpers o cooperadores, ya que pues el CD4 se une al dominio beta 2 del complejo mayor de histocompatibilidad 2, y cuando un CD4 reconoce un antígeno en ese lugar, no mata la célula, en su lugar va a liberar citocinas. Estas citocinas pues son sustancias que sirven como mensajeros químicos que le dicen a los linfocitos B que fabriquen anticuerpos en los macrófagos que se vuelvan más agresivos para destruir lo que han comido. Hoy voy a hablar acerca pues del procesamiento de antígenos. Pero aunque un antígeno sea reconocido, debe pasar primero por el procesamiento, que es la degradación de las proteínas en trozos pequeños. Una vez cortados, estos fragmentos deben montarse en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para viajar a la superficie. Y pues existen dos rutas principales: la vía endógena para lo que ocurre dentro de la célula como un virus, y la vía exógena para lo que la célula captura del exterior como bacterias. Y pues en este caso el procesamiento de antígenos, la vía endógena le va pues, a corresponder al complejo mayor de histocompatibilidad 1, y la vía exógena al complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y pues una proteína completa es demasiado, bueno, cuando un antígeno se está procesando, pues una proteína completa es demasiado grande para el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces el complejo en sí tiene que picarla. El procesamiento, pues es el conjunto de vías intracelulares que degradan las proteínas, y pues es un proceso de alta precisión, ya que pues si la célula se equivoca y no corta bien el péptido, el complejo mayor de histocompatibilidad pues no la podrá sujetar y el sistema inmune nunca se enterará de la infección y queda obsoleto. Entonces pues tenemos dos procesamientos: la vía citosólica para lo interno y la vía endocítica para lo externo. Y pues vamos a ir viendo cada una en detalle a medida que avanzamos. Procesamiento para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1.
Esta vía procesa proteínas que ya están dentro de la célula y pues las proteínas extrañas son marcadas y trituradas por un complejo llamado proteosoma. Los fragmentos resultantes entran al retículo endoplásmico, donde se acoplan al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Finalmente, este complejo pues viaja a la superficie celular para ser inspeccionado por los linfocitos de CD8, avisando que hay una infección interna. Y, pues en este caso vamos a observar que la vía endógena es el protagonista en el proteosoma, que es un complejo multienzimático que actúa como una trituradora de proteínas viejas o virales, pues que se marcan con ubiquitina. Una vez que el proteosoma pica la proteína, los péptidos resultantes ya están en el citoplasma, pero el complejo mayor de compatibilidad 1 se está fabricando dentro del retículo endoplásmico. Y pues aquí va a aparecer la proteína TAP, que funciona como una bomba que va a inyectar los péptidos al retículo endoplásmico. Y una vez dentro, gracias a las proteínas acompañantes como la tapacina, el péptido se monta en el complejo mayor y de histocompatibilidad 1, y el complejo pues va a viajar en una vesícula a la membrana. Y pues es un sistema de vigilancia constante de lo que se fabrica en la célula en sí. Procesamiento para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. En esta vía, la célula atrapa bacterias o toxinas del exterior y las encierra en burbujas llamadas endosomas, donde pues, son digeridas por enzimas. Mientras tanto, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 va a viajar protegido para que no se le pegue nada antes del tiempo, solo cuando se encuentra con el antígeno digerido. Se agregan los fragmentos y se llevan a la membrana para activar los linfocitos TCD4 y organizar la defensa. Y pues la vía exógena significa, bueno, la voy a explicar bien, y es que la célula captura algo del exterior por endocitosis. El endosoma se vuelve cada vez más ácido y se fusiona con lisosimas que contienen enzimas que degradan la bacteria. Y pues, mientras tanto, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 se sintetiza en el retículo endoplásmico, pero tiene un problema que no debe cargarse con péptidos propios en el retículo endoplásmico. Y pues para evitar eso se usa la cadena invariante. ¿Qué es esto? Pues es una compuerta que se encuentra en esta zona de acá. ¿Ok? Esto va a bloquear el surco cuando el complejo mayor de histocompatibilidad 2 llega a la vesícula con el antígeno. Y la cadena invariante se va a degradar luego dejando solo un pequeño trozo llamado clip, que es este, mira, es clip. Y finalmente una proteína llamada HLA-DM, quita el clip y pone el antígeno bacteriano y listo, pues para salir a la superficie. Y pues para cerrar de manera integral esta presentación, debemos conceptualizar al complejo mayor de histocompatibilidad como el auténtico eh, DNI molecular. ¿Por qué? Porque nuestras células necesitan un sistema de vigilancia biológica donde la clase 1 monitoree constantemente la integridad interna frente a amenazas como virus y procesos neoplásicos, mientras que la clase 2 actúa como el gran director de la orquesta que coordina la defensa contra patógenos extracelulares mediante la activación precisa de los linfocitos CD4. Y pues esta especificidad inmunológica trasciende la teoría del aula y se convierte en la piedra angular de nuestra futura práctica clínica diaria. Entonces, por ejemplo, el factor determinante de la compatibilidad de trasplantes y la clave para entender la predisposición genética a enfermedades autoinmunes complejas, pues nos ayuda a comprender qué es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y también debemos olvidar que todo este complejo proceso de reconocimiento se origina tras la detección de PAMS por parte de las APC. Y pues, gracias a nuestra comprensión, pues garantiza que el sistema inmunitario sea siempre el escudo protector que separa con precisión absoluta lo propio de los genes. Muchas gracias por su atención y pase feliz tarde, doctor. Además, cabe recalcar que todas las imágenes que fueron usadas para mis partes después de la presentación son en base al contenido que se me exige en la diapositiva. Reciba saludos cordiales de mi parte, doctora López. Mi nombre es Anthony Álvarez y continuando con nuestra exposición, hablaré sobre la importancia clínica del complejo mayor de histocompatibilidad. Para comenzar,
es importante recordar que el complejo mayor de histocompatibilidad no es únicamente un concepto teórico de la inmunología, es en realidad el sistema que permite al organismo diferenciar entre lo propio y lo extraño. Y esta función, aunque parece simple, es fundamental para la supervivencia. Pensemos en algo cotidiano. Nuestro cuerpo está constantemente expuesto a microorganismos como bacterias, virus, hongos o incluso microorganismos que viven normalmente con nosotros. Entonces surge una pregunta clave: ¿cómo sabe el sistema inmunológico qué debe atacar y qué debe tolerar? La respuesta está en el complejo mayor de histocompatibilidad. Este sistema actúa como un mecanismo de presentación, es decir, le muestra al sistema inmune fragmentos de proteína para que pueda reconocer si pertenecen al propio organismo o si son agentes extraños. Cuando este proceso funciona correctamente, existe equilibrio. El cuerpo reconoce, controla y mantiene estabilidad. Pero cuando este equilibrio se rompe, ya sea por enfermedad o por intervención médica, las consecuencias pueden ser graves. Y eso es lo que analizaremos en esta sección. No solo la teoría del complejo mayor de histocompatibilidad, sino su impacto directo en la práctica clínica, especialmente en situaciones críticas como los trasplantes, las infecciones y las alteraciones de la microbiota. Complejo mayor de histocompatibilidad en trasplantes. Principalmente tenemos al huésped comprometido. Cuando se realiza un trasplante, nos enfrentamos a un problema fundamental. El sistema inmunológico del paciente reconoce al órgano trasplantado como extraño. Esto ocurre porque el complejo mayor de histocompatibilidad del donante es diferente al del receptor y como consecuencia el cuerpo intenta rechazar el órgano. Para evitar esto, utilizamos fármacos inmunosupresores, es decir, reducimos intencionalmente la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, pero esto tiene un costo importante. El paciente entra en lo que se conoce como un huésped comprometido. En términos simples, significa que su sistema inmune pierde gran parte de su capacidad de defensa. Es como si apagáramos el sistema de seguridad de una casa para evitar un conflicto interno, pero al hacerlo dejamos la casa completamente vulnerable a cualquier amenaza externa o interna. Desde el punto de vista clínico, esto cambia completamente el enfoque del manejo del paciente. Consiguientemente, tenemos a las infecciones endógenas. En este contexto ocurre algo muy importante. Las infecciones más frecuentes no provienen del exterior, sino del propio organismo del paciente. Bacterias como el Staphylococcus epidermis o el Propionibacterium acnes, que normalmente viven en nuestra piel sin causar ningún problema, pueden convertirse en patógenos peligrosos, y esto sucede porque el sistema inmunológico ya no las reconoce ni las controla adecuadamente. Y aquí es donde interviene el complejo mayor de histocompatibilidad. Si la presentación de antígeno falla, el cuerpo no activa una respuesta eficaz. Entonces, procedimientos comunes como un catéter o una incisión quirúrgica se convierten en puertas de entrada hacia tejidos profundos o al torrente sanguíneo. Esto puede evolucionar rápidamente a infecciones graves como una sepsis. Y clínicamente esto es crítico, porque lo que en una persona sana es completamente inofensivo, en estos pacientes puede tener una alta mortalidad. Como último punto, tenemos a la neutropenia. A esto se suma otro factor importante. Muchos pacientes trasplantados desarrollan neutropenia, es decir, una disminución significativa de los neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos son la primera línea de defensa contra infecciones. Entonces, el problema se vuelve doble. Por un lado, tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad
que no presenta correctamente los antígenos y por otro, tenemos que no hay suficientes células para ejecutar la respuesta inmunológica. Esto deja al paciente en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente frente a bacterias gram negativas y hongos como Cándida. Desde el punto de vista clínico, esto obliga al médico a actuar con rapidez. Muchas veces se inicia tratamiento empírico, incluso antes de tener un diagnóstico definitivo, porque en estos pacientes una infección puede progresar en cuestión de horas, y aquí radica la importancia clínica. El médico debe anticiparse, él debe sospechar de la propia microbiota y actuar antes de que la infección sea fulminante. Continuamos con las enfermedades asociadas. Inmunidad celular. Existen enfermedades que se relacionan directamente con fallos en la presentación de antígenos, es decir, con alteraciones en el funcionamiento del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando la inmunidad mediada por células falla, el organismo pierde la capacidad de reconocer ciertos patógenos intracelulares. Esto predispone a enfermedades crónicas como la tuberculosis o la criptococosis. En estos casos, el problema no es solo la presencia del patógeno, sino que el sistema inmunológico no logra identificarlo adecuadamente. En otras palabras, el cuerpo no sabe que debe defenderse. Disbiosis y Clostridium difficile. Otro ejemplo importante es la disbiosis. Normalmente nuestra microbiota mantiene un equilibrio que evita la proliferación de patógenos, pero cuando utilizamos antibióticos de amplio espectro, eliminamos esa flora protectora, y esto permite que bacterias como el Clostridium difficile proliferen de manera descontrolada. Esto puede provocar una colitis pseudomembranosa, que es una condición potencialmente grave, y aquí encontramos una paradoja clínica. El tratamiento que busca proteger el paciente termina generando una nueva enfermedad, y esto demuestra la importancia de mantener el equilibrio de la microbiota. Concluimos este punto con el desplazamiento de la flora. También debemos considerar el desplazamiento físico de los microorganismos, es decir, bacterias que normalmente están en un sitio se trasladan a otro donde no deberían estar. Por ejemplo, infecciones urinarias causadas por bacterias intestinales o abscesos pulmonares causados por bacterias de la cavidad oral. Esto ocurre cuando se rompen barreras mecánicas o inmunológicas y nuevamente el complejo mayor de histocompatibilidad juega un papel clave en la regulación de estas respuestas. Cuando este equilibrio se pierde, se desencadenan procesos inflamatorios graves en sitios que deberían ser estériles. Continuamos con las aplicaciones médicas. Control ambiental. Para esto surge una pregunta: ¿cómo aplicamos todo este conocimiento en la práctica clínica? Una de las principales estrategias es el control ambiental. En unidades de trasplante, los pacientes son manejados en ambientes controlados, utilizando sistemas de flujo laminar y aire filtrado. Esto no es una medida exagerada, sino una necesidad clínica, porque sabemos que el paciente no tiene un sistema inmunológico funcional, es decir, su barrera interna, que depende del complejo mayor de histocompatibilidad, no está respondiendo adecuadamente. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esa defensa interna con una barrera externa. Controlamos el aire, las superficies, el contacto, todo con el objetivo de reducir al mínimo la exposición a microorganismos. Esto es especialmente importante para prevenir infecciones por hongos ambientales como el Aspergillus,
que en una persona sana pues este no representa un grave problema, pero en estos pacientes pueden causar infecciones invasivas graves. Además, desde el punto de vista clínico, esto demuestra que no solo tratamos al paciente, sino también el entorno en el que éste se encuentra. Seguimos con la descontaminación selectiva. Otra estrategia importante es la descontaminación selectiva. Antes de procedimientos de alto riesgo, se administran antibióticos no absorbibles. El objetivo no es tratar una infección existente, sino prevenirla, es decir, reducimos la carga bacteriana del propio organismo del paciente, especialmente a nivel intestinal. Esto se basa en un principio bastante clave. Muchas de las infecciones en estos pacientes no provienen del exterior, sino de su propia microbiota. Entonces, al disminuir esa carga bacteriana, reducimos significativamente el riesgo de infecciones graves. Es una estrategia proactiva. Nos anticipamos al problema antes de que ocurra y desde el punto de vista clínico, esto puede marcar la diferencia entre una evolución estable y una complicación severa. Relevancia metabólica. Finalmente, es importante considerar la función metabólica de la microbiota. Muchas veces se piensa que las bacterias solo tienen un papel infeccioso, y esto no es así, porque en realidad cumplen funciones esenciales. Por ejemplo, participan en la síntesis de vitaminas como la vitamina K, la vitamina B12 y el ácido fólico. Por lo tanto, cuando alteramos la microbiota, también alteramos estos procesos metabólicos. Esto puede tener consecuencias clínicas importantes, como trastornos de la coagulación debido a la disminución de vitamina K o alteraciones en las respuestas a ciertos tratamientos. Un ejemplo claro es la salcilazosulfapirina, un fármaco que necesita ser activado por bacterias del colon. Si la microbiota está alterada, el medicamento no se activa correctamente y esto reduce su eficacia terapéutica. Entonces, desde el punto de vista clínico, no solo debemos preocuparnos por eliminar microorganismos, sino también por mantener el equilibrio de aquellos que son beneficiosos. Para concluir, creo que es bastante importante entender y mencionar que el complejo mayor de histocompatibilidad no es solo un concepto teórico dentro de la inmunología, sino también un elemento central de la práctica médica. A lo largo de esta exposición, pues hemos visto cómo su función va mucho más allá del reconocimiento básico de antígenos. El complejo mayor de histocompatibilidad es en esencia el sistema que permite mantener el equilibrio entre lo propio y lo extraño. Y cuando este equilibrio se altera, ya sea por enfermedad o por intervención médica, las consecuencias pueden ser bastante graves. Lo observamos claramente pues en los trasplantes, donde la necesidad de evitar el rechazo nos obliga a suprimir el sistema inmunológico, generando un estado de vulnerabilidad. También lo vimos en las enfermedades asociadas, donde fallos en la presentación de antígenos impiden una respuesta inmune adecuada, favoreciendo así pues bastante a las infecciones crónicas y alteraciones en la microbiota. Y finalmente analizamos cómo la medicina intenta compensar estas deficiencias mediante estrategias como el control ambiental, la descontaminación selectiva y la comprensión del papel metabólico de la microbiota. Todo esto nos lleva a una idea bastante clave. El paciente no debe ser visto únicamente como un conjunto de órganos o sistemas aislados, sino como un ecosistema complejo,
en el que interactúan el sistema inmunológico, los microorganismos y el entorno en sí. Desde el punto de vista clínico, comprender esta interacción es bastante fundamental para mejorar la toma de decisiones. Esto pues nos permite no solo tratar enfermedades, sino también anticiparnos a ellas, prevenir complicaciones y ofrecer un manejo más integral. En este sentido, pues el estudio que acabamos de ver del complejo mayor de histocompatibilidad se convierte en una herramienta clave para el desarrollo de una medicina más preventiva, más precisa y más personalizada. Porque al final no se trata únicamente de combatir patógenos, sino pues también de mantener un equilibrio que define la salud del paciente y el éxito de nuestras intervenciones médicas. Esperamos como grupo que esta exposición haya sido de su agrado, doctora López, y agradecemos pues las asesorías impartidas mediante el transcurso de tiempo. Muchísimas gracias por su atención prestada.